Si hay algún rincón del planeta donde probablemente no haya llegado ni sepan lo que fue el coronavirus, ese es Sentinel del Norte. Esta isla en el Golfo de Bengala vive protegida ferozmente por sus habitantes, anclados en la prehistoria y abiertamente hostiles frente a cualquier visitante. Imagina un lugar donde sus habitantes desconocían hasta hace unos años lo que era el fuego, tampoco saben cultivar la tierra, cazan y pescan con rudimentarias lanzas y arpones, caminan desnudos, viven completamente aislados y hablan una lengua inentendible para el resto del mundo. Podríamos estar hablando de cualquier asentamiento humano de la prehistoria, pero no, ese lugar existe en pleno siglo XXI, se llama Sentinel del Norte y se trata de una isla varada en el mar de Andamán. Esta pequeña isla de casi 60 kilómetros cuadrados de superficie y unos 8 kilómetros de ancho, perteneciente al archipiélago de las islas de Andamán en el Océano Índico, administrada oficialmente por el gobierno de India, se encuentra a menos de 60 kilómetros de su vecina, la isla de Sentinel del Sur. Las autoridades indias reconocen el deseo de los isleños de vivir sin contacto alguno con el mundo exterior y restringen su papel de las competencias soberanas de aduanas y relaciones internacionales sin responsabilizarse de posibles muertes en caso de incursiones por parte de forasteros. Las leyes indias no se aplican a los sentinelenses que gestionan de forma interna sus propios asuntos, por lo tanto, la isla puede considerarse una entidad soberana bajo protección india, si bien los propios sentinelenses ignoran la existencia de dicho país y su pertenencia al mismo. Dado que los sentinelenses no ejercen en la práctica actividad aduanera ninguna ni mantienen relaciones con nadie fuera de la isla, esas competencias que asume India son más teóricas que reales. Teniendo en cuenta que jamás ha habido un tratado con el pueblo de la isla ni registro alguno de ocupación física del cual los habitantes de la isla hayan reconocido la soberanía de la India, pueda ser considerada como una entidad soberana bajo la protección del gobierno de la India, es por tanto una de las regiones autónomas de facto de este país. Sus habitantes no se sabe si son 50, 100 o 500, puesto que no hay censos oficiales. Son extremadamente hostiles. Todo intento de acercarse a la isla en las últimas décadas ha terminado con curiosos, misioneros, pescadores, furtivos y náufragos asesinados o a punto de perder la vida. Se conoce su existencia desde finales del siglo XIX, cuando el archipiélago indio de Andamán y Nicobar, al que pertenece Sentinel del Norte, era una colonia británica penitenciaria. Hasta allí viajaron varios capitanes británicos en 1867 en busca de convictos fugitivos. Vimos a unos 10 hombres en la playa desnudos y con arcos y flechas pescando. Se escondieron al ver acercarse el bote. Esto fue lo que narraron los tripulantes. La tripulación entró en pánico, no dejaban de repetir que eran muy feroces. El capitán viró su barco sin llegar a tocar la orilla de Sentinel. 3 años después, Maurice Vidal, oficial británico encargado de documentar las diferentes tribus del archipiélago, desembarcó en Sentinel en busca de nativos. Encontró que la isla estaba compuesta principalmente de piedra caliza y coral. Observó el suelo, que es ligero y adecuado para el cultivo de la palma de coco. Además, entró en contacto con varios miembros de la tribu y volvió para convertir la isla en una plantación de cocos y de paso introducir en Sentinel gérmenes y virus que muy posiblemente diezmaron la población y convencieron a los sentinelenses de que los extranjeros no podían traerles nada bueno, algo que se mantiene hoy más vigente que nunca. El movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas describe a los sentinelenses como la sociedad más vulnerable del planeta, ya que es probable que no tengan inmunidad frente a enfermedades comunes como la gripe y el sarampión debido a su completo aislamiento. Las posibilidades de que una epidemia los aniquile es muy alta. En 1991, un grupo de antropólogos indios estableció el primer y último contacto pacífico con los sentinelenses. Les llevó cocos a modo de obsequio y se los ofreció desde el agua sin llegar a pisar tierra firme. Los sentinelenses los aceptaron de buen agrado. En esta breve expedición, los antropólogos observaron que sus lanzas contaban con puntas de metal, posiblemente obtenido de un carguero que había naufragado en los arrecifes de Sentinel en 1981.
dado el riesgo que suponía entrar en contacto con la tribu tanto por los ataques a los visitantes como por la mencionada transmisión de enfermedades. En 2005 las autoridades indias prohibieron cualquier tipo de aproximación a la isla en un radio de 5 kilómetros. Pero no hay mayor tentación que lo prohibido y sigue habiendo temerarios que intentan abordar esta isla en teoría de fácil acceso, pues lejos de encontrarse aislada en medio del Océano Índico, se encuentra a menos de 40 kilómetros de la gran isla de Andaman del Sur y a menos de 60 de Sentinel del Sur. No todos han conseguido llegar, pero quienes lo han hecho y han conseguido regresar con vida coinciden de que los sentinelenses, tanto hombres como mujeres, son extremadamente altos, alrededor de 1,80 m, a diferencia del resto de nativos del archipiélago. Esto ha dado pie a la teoría de que pueden ser descendientes directos de los primeros pobladores que abandonaron África hace miles de años con rumbo a Australia por la costa sur de Asia. Sentinel del Norte tiene una gran riqueza ecológica y lo cierto es que su vegetación es tan densa que se hace imposible el avistamiento de ningún asentamiento humano desde el aire, pero la isla no es ajena a los efectos del cambio climático ni a los desastres naturales. Según la Agencia Europea Espacial, el terremoto que desencadenó el tsunami del sudeste asiático el 26 de diciembre de 2004 también afectó a Sentinel del Norte, pudiendo haber muerto muchos de sus habitantes, pero un vuelo en helicóptero unos días después confirmó que al menos varios sentinelenses habían sobrevivido. El helicóptero fue objeto de una lluvia de flechas a su paso por la isla. Los arrecifes de coral que rodean la isla quedaron expuestos a la superficie debido al levantamiento tectónico. El Programa de Colaboración Internacional de Degradación de los Arrecifes de Coral en el Océano Índico estima que es poco probable que los arrecifes de Sentinel sobrevivan, así como las lagunas y las principales zonas de pesca. Por el momento no hay forma de constatar el bienestar de los sentinelenses porque solo algunos vuelos domésticos y helicópteros pertenecientes al Ministerio de Defensa sobrevuelan la isla y lo hacen a una distancia prudencial. El tiempo dirá si Sentinel es el último paraíso en la tierra en el que su tribu, ligada al destino de sus arrecifes, terminará muriendo por falta de alimentos y de recursos, o podrá seguir sobreviviendo como lo ha hecho por miles de años. ¿Qué te ha parecido este lugar? Te leemos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal para nuevos videos.